Hola. A ver, seamos sinceros. Para mucha gente, la palabra constitución suena a un libro gigante, súper complicado y, la verdad, un poco intimidante. Pero, ¿y si pudiéramos entender sus bases de una forma realmente sencilla? Entonces, la gran pregunta ¿es de verdad solo un documento denso y difícil de leer? ¿O es algo mucho más profundo? Algo que realmente define quiénes somos como país. Pues en este análisis vamos a quitarle ese misterio, a dejar de verlo como un texto inalcanzable. Y vamos a hacer precisamente eso. La vamos a entender nivel plastilina. ¿Y eso qué significa? Pues que la vamos a desarmar palabra por palabra con ejemplos del día a día para que de verdad cualquiera pueda captar su esencia. Listo, entonces arranquemos. Nos vamos a meter de lleno en la primera parte, los principios fundamentales. Hay que pensar en esto como la filosofía de la casa, o sea, las ideas centrales que le dan forma a todo lo demás. Para que quede súper claro, imaginen que un principio es como la filosofía de una casa. Si en una familia, por ejemplo, existe el principio de aquí no nos gustan los tatuajes, no es que sea una ley escrita en piedra, pero es un valor que define su identidad. Ir en contra de eso es ir en contra de su esencia. Bueno, de la misma forma, los principios de la Constitución son esos valores que definen el alma de Colombia. Así que lo que vamos a hacer en los próximos minutos es construir, juntos, una especie de mapa mental. Y nos vamos a enfocar en la primera gran rama de este mapa, los primeros 10 artículos, que son precisamente esos principios fundamentales que nos definen como nación. Y claro, la primerísima pregunta que tiene que responder este mapa mental es la más importante de todas. Según su propia Constitución, ¿qué es Colombia? La respuesta, como veremos, está en el artículo 1. Ok, uno ve este texto y sí, puede parecer un trabalenguas jurídico, ¿verdad? Pero calma, que no hay por qué preocuparse. Lo vamos a desarmar pieza por pieza para que tenga todo el sentido del mundo. Este va a ser nuestro plan de ataque, nuestro paso a paso. Cada uno de estos 4 conceptos, Estado social de derecho, República unitaria, descentralizada e interés general, es un pilar que sostiene nuestra definición como país. Empecemos por el primero. A ver, arranquemos. Estado social de derecho suena muy técnico, pero la idea detrás es simple y, la verdad, muy poderosa. El Estado está al servicio de la gente, y no al revés. Su principal trabajo es garantizar la igualdad y los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Es en esencia el Estado arrodillado ante el pueblo. Ahora, pasemos a República unitaria. La diferencia con un país federal como Estados Unidos, que está a la derecha, es clarísima visualmente. Allá, cada estado puede tener sus propias leyes, su propia policía. En cambio aquí, en Colombia, a la izquierda, tenemos una sola policía nacional para todo el país y un cuerpo de leyes principales que nos rige a todos por igual. Pero ojo, que seamos unitarios no significa que todo se decida desde Bogotá. Descentralizada quiere decir que los alcaldes y gobernadores tienen la autonomía para tomar decisiones a nivel local, como por ejemplo decretar una ley seca en su municipio por seguridad o administrar su propio presupuesto. Y llegamos al último pilar del artículo 1 que es clave, la prevalencia del interés general. ¿Qué quiere decir esto en español simple? Pues que el bienestar de la comunidad está por encima del interés de una sola persona. Si se necesita construir una carretera que va a beneficiar a un pueblo entero, esa necesidad colectiva tiene prioridad, incluso si un solo individuo no quiere vender su terreno. Bien, pasemos ahora al artículo 2. Pensemos en este artículo como si fuera la declaración de misión oficial de la empresa Colombia. Su propósito es muy claro: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y, sobre todo, proteger la vida, la honra y las propiedades de todas las personas. Ok, ya sabemos qué es Colombia y cuál es su misión, pero el mapa mental todavía no está completo. Falta una pieza fundamental en este rompecabezas. La pregunta del millón. A fin de cuentas, ¿quién manda aquí? ¿En quién reside el poder máximo? Y la respuesta del artículo 3 es, contundente. No deja lugar a dudas. El pueblo. La soberanía, o sea, el poder supremo, reside exclusivamente en la gente. En pocas palabras, la ciudadanía es la que manda. Ahora, ¿cómo se ejerce ese poder en la práctica? Pues básicamente de 2 maneras. Por un lado, de forma directa, como cuando un municipio entero vota en una consulta popular para decidir sí o no a un proyecto minero.
Y por otro lado, de forma indirecta, que es cuando elegimos a un presidente o a congresistas para que tomen decisiones en nuestro nombre. Es como si les prestáramos nuestro poder temporalmente. Y todo esto que hemos hablado nos lleva a un punto que es como el clímax de esta primera parte. El principio que lo amarra todo, el que le da sentido a todo el sistema. El artículo 4. Este es súper importante porque establece algo fundamental. La Constitución es la norma de normas. Esto significa que es la ley suprema, la regla de oro que está en la cima de todo el sistema legal. Absolutamente nada puede contradecirla. Para entenderlo mejor, miren esta pirámide, la famosa pirámide de Kelsen. Es súper sencilla de entender. En la cúspide, en lo más alto, está la Constitución. Debajo, en orden jerárquico, vienen las leyes, luego los decretos y más abajo las ordenanzas locales. La regla de oro es simple. Una norma de un nivel inferior jamás, pero jamás, puede contradecir a una de un nivel superior. Si hay un conflicto, la Constitución siempre gana. Listo. Ahora que tenemos clara esa jerarquía, vamos a completar nuestro mapa mental con los últimos principios fundamentales que definen nuestra convivencia, que van del artículo 5 al 10. Vamos rápido con estos. El artículo 5 protege a la familia como el núcleo fundamental de la sociedad. El 7, que es importantísimo, reconoce y protege nuestra increíble diversidad étnica y cultural, que es un pilar de nuestra identidad. Y el 10, que es muy interesante, establece el castellano como idioma oficial, pero también les da estatus oficial a las lenguas y dialectos de los grupos étnicos en sus propios territorios, validando toda esa riqueza cultural. Ahora, ojo con el artículo 6 porque aquí hay una distinción fundamental sobre la responsabilidad. Miren la tabla. Un ciudadano común y corriente responde ante la ley por lo que hace, por infringir la ley. Pero un servidor público tiene una responsabilidad doble. Responde por lo que hace, igual que todos, pero también por lo que omite, o sea, por lo que deja de hacer, y también si abusa de su poder. La vara para medir es mucho más alta. Entonces, para que todo esto nos quede grabado, volvamos a la analogía del juego de mesa. Es perfecta. Si el país fuera un juego de mesa, las leyes y los decretos son como las reglas de cada turno, pero la Constitución... la Constitución es el manual principal que viene dentro de la caja. Ningún jugador puede inventar una regla que contradiga ese manual. El manual siempre manda. Y bueno, todo esto nos deja con una pregunta final para pensar, ¿no? Ahora que conocemos estas reglas de juego fundamentales, estos principios, ¿de qué manera se ven reflejados, o a veces ignorados, en la vida cotidiana? Porque al final del día la Constitución no es solo un libro, son las bases sobre las que se construye nuestra realidad.